se está dando a continuación. Porque es precisamente el lamento de Jesucristo que revela la superficialidad y la hipocresía con que la multitud lo recibía. Parece incongruente, ¿verdad? Entonces, es este lamento que revela que Jesús conocía los pensamientos de ellos, que Jesús conocía su hipocresía y su falsedad, y esta superficialidad que los llevó, es esta superficialidad en ellos que los llevó a anhelar y esperar a un Mesías conforme a sus pensamientos, conforme a sus deseos, conforme a lo que ellos esperaban. Y a medida que Jesucristo iba entrando en la ciudad y no ocurría lo que ellos esperaban que ocurriera, fueron decepcionando y fueron desechando a Jesús. Ellos anhelaban un Salvador conforme a su corazón, conforme a sus deseos. Esta misma decepción luego los llevó a ellos a clamar por la crucifixión de a quien hace unos días clamaban como rey. Tengan en cuenta que el hecho de que Jesucristo entrara en un pollino o un asna, como lo dice en otra parte de la Escritura, no era para ellos ajeno. Ellos conocían la Escritura a tal punto que cuando vieron esta escena, supieron que las Escrituras se estaban cumpliendo. Y aún más sabían las alabanzas que dar al Mesías en esa situación. Entonces, si vemos el versículo 37, el versículo 37 dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, ¿no? Entonces podemos dar por sentado que muchos no eran sus discípulos, que muchos estaban solamente allí para ver por los milagros que había hecho. Y si nos vamos al Evangelio de Juan, por favor no lo busque, vemos que el contexto de la entrada triunfal en Juan se da luego de la resurrección de Lázaro. Y es la resurrección de Lázaro que hace que esta gente se volque precipitadamente a esta actitud, pero no de corazón, no por convicción. Y la razón de este lamento y la razón de su hipocresía están marcados precisamente en los versículos del 41 en adelante. Fíjense cómo dice el lamento. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. En este tu día, o sea, el día en que estás celebrando la Pascua, el día en que estás sacrificando el cordero para limpiar tus pecados, no me conoces. El día que recuerda que hay un Mesías que viene a salvarte, no me conoces. La razón era la falta de conocimiento, y que a pesar que tenían toda la ley, que tenían todos los profetas, no lo quisieron reconocer. Y es por eso que él declara una profecía acerca de un juicio sobre ellos. Por el versículo 43. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Esta es una profecía que se cumplió en el año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén, del templo, por completo. Estuve indagando acerca en la historia, acerca del tema, y fue una destrucción tal que murieron aproximadamente 1.300.000 judíos. Y estuve buscando la razón de esto, por qué sucedió esto, y es que ellos, en su afán de liberarse del yugo romano, en su afán de tener su propia nación, y en su
intolerancia hacia los griegos. Armaron muchas revoluciones y atacaron los fuertes romanos en Jerusalén y tomaron la ciudad. Y el Imperio Romano envió una legión y no pudieron contra ellos, pero luego envió 5 legiones y los rodearon, casi por un año completo, sin comida, en plena fiesta, donde habían peregrinos para que la ciudad se consumiera entre ellos. Y no se rindieron, sino los romanos entraron, destruyeron las casas, destruyeron el templo, no quedó piedra sobre piedra. Ellos fueron esparcidos por casi 2000 años, hasta el año 48, cuando ellos fueron instaurados como nación. Fíjense las consecuencias de no haber reconocido al Mesías. Porque dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No conociste el tiempo de tu visitación. Y es que Dios promete en su palabra, y había prometido en su palabra visitarlos y habitar con ellos. Pero ¿por qué estaba encubierto? Porque estaba cegado su corazón. Y vemos entonces que Dios no pudo habitar en ellos. Vamos a ver unos pasajes que hablan acerca precisamente de esto, de su habitación en medio de nosotros. Porque si bien es cierto que Él nos visitó en esa época, lo hizo con el único propósito de habitar en medio de nosotros. Una visita llega a tu casa y se va, pero solo habita cuando tú le preparas un lugar donde quedarse. Vamos a leer, por favor, 2 de Corintios 2 de Corintios capítulo 6. Del verso 14 en adelante. A pesar que habla del yugo desigual, hay algo encerrado aquí que es muy importante para comprender esto. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos. Capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? De habitación, de que Él habitará con nosotros. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La condición por la cual Dios puede morar con nosotros, esa es la limpieza de carne y de espíritu. ¿Cómo se sentiría alguien que se va a quedar en tu casa en un cuarto sucio, desordenado? O peor, que esté viviendo en tu casa y lo trates como una visita, durmiendo en el mueble, no les des permiso para bañarse. ¿Cómo se sentiría una visita? Alguien que habita en tu casa de esta manera. Entonces, volviendo al pasaje de Lucas, dice, versículo 44, parte final: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mientras ellos estaban en rituales, los fariseos, los escribas que tenían la ley, que sabían que el Mesías había de venir, creían en un Mesías conforme a sus deseos. Ustedes se imaginan, cada uno de ellos, un Mesías conforme a sus pensamientos. Bueno, yo quiero un Mesías que me dé mucho dinero.
Yo quiero un Mesías que erradique la pobreza. Yo quiero un Mesías que derrote el imperio romano. Un Mesías conforme a como ellos lo esperaban, y era lo que querían los fariseos y los judíos en su mayoría. Un cambio físico. Pero Jesucristo vino a liberarlos, no del imperio romano, porque vemos que sigue allí, pero los vino a liberar en sus corazones y no lo quisieron. Pero ¿por qué no conocieron este tiempo de su visitación? La clave de esto está en el versículo 42. O si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Dios permitió que estuviera encubierto de sus ojos, pero ¿por qué estaba encubierto de sus ojos? ¿Por qué? Vamos a leer un pasaje que nos va a traer luces con respecto a esto. Vamos a leer, por favor, 2 de Corintios, mismo libro, capítulo 4. Vamos al versículo 3, por favor. Acá en el contexto Pablo estaba exhortando acerca de los falsos profetas, de los falsos maestros, que eran muy populares en esa época y ofrecían un evangelio diluido, y acusaban a Pablo de que en su predicación la gente no se convertía, no ganaba grandes multitudes. Fíjense lo que dice Pablo aquí. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, no es culpa del que predica, sino de los que van camino al infierno. Seguimos leyendo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos. No dice de los inconversos, ¿verdad? Un inconverso es aquel que no ha escuchado el evangelio y por lo tanto no se ha convertido. Un incrédulo es aquel que, habiendo aún escuchado, decide no creer. Y la Biblia nos da muchos ejemplos que aún en la misma iglesia hay incrédulos. Y ruego a Dios que este no sea el caso, pero es un mensaje a la iglesia. Yo puedo estar aquí domingo tras domingo y con mi mente estar rechazando la revelación de Dios. En todo caso, Dios permite esto en su voluntad. En los cuales el Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, el adversario. Y dice este siglo, significa el sistema actual del mundo, la mentalidad del mundo actual, los ideales, las opiniones, las metas, esperanzas y perspectivas de la mayoría de las personas del mundo están siendo controladas por el Dios de este siglo. Y todo esto incluye tanto la filosofía, la educación y el comercio del mundo. Todo se mueve en base al Dios de este siglo y al sistema de este mundo. Y lamentablemente muchos de nosotros como cristianos nos dejamos cegar por esto, porque Él utiliza el medio, el sistema pecaminoso que hay en el mundo para atraer más y más personas a las tinieblas morales. Y es allí cuando vemos a personas que parecen buenas personas. ¡Wow! Es un buen médico, pero es adúltero. ¡Wow! Ese es un tremendo ingeniero, pero es homosexual. Vemos cómo el sistema del mundo que ha creado el adversario ciega los corazones de las personas. Ahora, seguimos leyendo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ciertamente cegó el entendimiento de los judíos y no pudieron reconocer a su Mesías.
para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? No es que te vaya mal en la vida. A él no le importa si te va mal en la vida. Muchas veces prefiere que te vaya bien y te alejes de Dios. El objetivo de Satanás es cegar tu entendimiento para que Cristo no se te revele en tu vida. Porque dice, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y la luz del Evangelio es Cristo. Amén. O sea, no le importa lo que pase, si te va bien en el trabajo, si no tienes, si tienes, si no tienes, no le importa. Muchas personas dicen, bueno, el enemigo me robó la bendición. Él no puede hacer eso. Porque si estás en Cristo, Él no puede tocarte. Amén. Pero sí puede hacer algo, cegar tu entendimiento con las distracciones de este mundo, con el sistema de este mundo, y ciega tu entendimiento. Y eres de Cristo, pero estás allí atado por esa ceguera, y la luz de Cristo no se te revela más en cantidad, en mayor abundancia, porque su objetivo es que no te resplandezca a Cristo. Él no quiere que tú conozcas esto, porque si Cristo, Jesús, que caminó en la tierra, fue un problema para él, imagínense personas caminando con Cristo a plenitud en su corazón. Eso es lo que Él no quiere. Y está a ver, muy encubierto en nuestras congregaciones, en nuestra iglesia, esta luz de Jesucristo, el cual es la imagen de Dios. ¿De qué trata todo el Evangelio? ¿De qué trata toda la palabra de Dios? De que Dios se encarnó como hombre y vino a quitar y limpiar el pecado, y que si tú tienes fe en Él, eres salvo y Él viene a morar en ti. Amén. Está hablando de la habitación de Dios en nosotros, de la morada de Dios en nosotros. Ahora, ¿cómo es que dice aquí? Para que no le resplandezca la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo es que resplandece esta luz? ¿Dónde resplandece esta luz? Porque fíjense que el pasaje habla de cegar el entendimiento. Es decir, el entendimiento tiene ojos, por decirlo así. ¿Dónde se ciega este entendimiento? Vamos a leer otro pasaje, por favor. Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, versículo 19. Segunda de Pedro, ¿qué? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Lo tenemos, bien, dice así. Tenemos también la palabra profética más segura. Pedro estaba hablando acerca de cómo él fue testigo de la gloria de Jesucristo cuando estuvo con él en el monte de la transfiguración, y cómo pudo ver resplandeciente esa gloria y la voz que bajaba y decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y él le está diciendo aquí, si no creen en este testimonio, tenemos la palabra profética más segura. Nuestro testimonio confirma esta palabra profética. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es? Las Escrituras. Todo lo que habla acerca de Jesucristo, del Mesías, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿En qué? En estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Dónde resplandece Cristo? En nuestros corazones. ¿Dónde es el lugar oscuro? Nuestro corazón. Lo dice la palabra. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La vida del cristiano se resume en una batalla entre la luz y las tinieblas.
Y depende de la atención y de la seriedad y de la obediencia que nosotros le damos a la palabra de Dios para mantener esa antorcha allí encendida y estar atentos. Porque una antorcha encendida en un lugar oscuro llama mucho la atención. Inmediatamente cuando estás en un lugar oscuro ves una luz, allí está tu vista. Entonces haces bien al estar atento a esta palabra. Y cuando estás atento a esta palabra, esclarece la mañana y Cristo alumbra tu corazón. Amén. Esto es una verdad tan grande, tan maravillosa, que yo todavía no la canso de entender. Y espero que el Señor se la revele aún más en sus vidas. Entonces, la vida del cristiano solo es esta espera. Allí, obedeciendo su palabra, amando su palabra. Y cuando menos te lo esperas, Cristo se te está revelando más a tu vida. El lucero de la mañana, Cristo, resplandece en tu corazón. Es la misma luz, el mismo Dios que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es el que va a hacer que en tu corazón nazca la luz, que es Cristo. Es el único que puede hacerlo. Pero hay una condición: estar atento a su palabra. Gloria a Dios. Amén. Ahora, vamos a ver cómo puede mantenerse su palabra como antorcha que alumbra lo oscuro. ¿Cómo es que estamos atentos a esa luz? Vamos, por favor, a Juan, libro de Juan. Juan capítulo 14. Seguimos en los mismos días de la pasión. Esto fue apenas solo días después de la entrada triunfal. Y Jesucristo ya estaba en el día, ya listo para su crucifixión. Y Él, a pesar de lo que sabía que iba a pasar, le tocó consolar a sus discípulos. En una situación como esta, Él debería haber recibido consuelo, pero fueron sus discípulos quienes recibieron este consuelo. Y es una verdad tan maravillosa encerrado en este capítulo. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesucristo se iba de este mundo a solo una cosa: preparar lugar para nosotros. ¿Y cuántos de nosotros estamos preparando lugar para Dios en nuestras vidas, en nuestro corazón? ¿Es Jesucristo nuestra prioridad? ¿O nuestro pasar en el mundo tiene otras metas? Seguimos leyendo. Verso 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se entiende esto? Si me fuera y preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a ustedes, dice. A mí mismo. A mí mismo. Porque cuando Cristo venga, debe hallar a Cristo morando dentro de ti. Él debe encontrarse a sí mismo viviendo dentro de ti. Por medio del Espíritu Santo, esto es posible. Y Dios nos llama a la perfección de Cristo. Y es posible a través del Espíritu Santo. No alcanzable en esta vida, pero es posible. Cuando venga, os tomaré a mí mismo. Qué maravilloso. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¿Verdad que sí? Él lo dijo. Voy al Padre, y os tomaré a mí mismo. ¿Qué le está diciendo? El único camino soy yo. Pero ellos no entendían. Fíjense lo que pregunta aquí.
Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Parece ilógica la pregunta, pero ¿por qué no lo entendían? Porque Cristo todavía no había resplandecido en sus corazones. Ellos creían en Jesús por medio de las obras que éste hizo. Pero hasta que Cristo no saliera del cuerpo de Jesús, mientras que el Cristo no fuera liberado del cuerpo de Jesús y entrara en tu corazón, ellos no podían entender esta verdad. Y Jesús, en su paciencia, en su amor, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, está diciendo que todavía no le conocían como debían conocerme. También a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Por qué? Porque lo vieron presencialmente en Cristo por obra, pero aún no moraba dentro de ellos. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Sigue todavía ese corazón velado allí, ¿no? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es lógico, Felipe. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, si no comprenden esto, creedme por las mismas obras. Vemos una vez más la unidad de Cristo y el Padre. Y dice que no hay ningún otro camino si no es por Cristo. Entonces Dios está hablando en su palabra que la única relación, el único nuevo pacto que existe es entre Él y su Hijo. Todo lo que está fuera de Cristo, Él no lo reconoce. Por lo tanto, nosotros necesitamos entrar y comprender esta maravillosa relación que hay entre el Padre y el Hijo y disfrutar de estos beneficios de esta relación y comprender realmente lo que pasó en la cruz. Porque si yo les preguntara a cada uno de ustedes qué significa la cruz, qué significa la sangre derramada para ustedes, para uno significará la salvación, creo que es para todos, pero para otros puede significar sanidad, para otros puede significar libertad, pero para el Padre significaba sacrificio. Y cuando llegamos a entender realmente lo que significaba para el Padre y valoramos la sangre de Cristo como el Padre la ve, Él nos da a conocer más acerca de esta relación. Porque el Padre no nos dará algo que no podamos valorar, mucho menos su presencia, mucho menos un conocimiento más profundo de Jesucristo, de su sangre, pues sería pisoteada por nosotros. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Existe mucha controversia con respecto a este versículo. Si nosotros, como templo de Dios, como hijos de Dios, haremos cosas mayores que Jesús. Pero Él lo dice. ¿Qué significa entonces? ¿Cuántos han caminado sobre el agua? ¿Cuántos han resucitado muertos? ¿Cuántos se han resucitado a sí mismos? Entonces no se refiere en obra conforme
Entonces el Evangelio tuvo un alcance impresionante en los primeros días de los apóstoles y posteriormente también, debido a esta gran verdad. Y a esto es lo que se está refiriendo Jesús. La mayor obra es el Evangelio de Dios. El mayor milagro es una persona convirtiéndose al Señor. Por medio de la predicación de su palabra, Él hace la obra. Verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Se acuerdan la pregunta que les hice? ¿Cómo puede mantenerse una antorcha encendida en un lugar oscuro? ¿Cómo podemos ver esa luz? Guardando sus mandamientos, guardando su palabra. Porque si de verdad decimos amar a Dios, guardaremos su palabra. Si no la guardamos, no le amamos, no somos de Él. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. En el original, otro consolador denota a alguien totalmente igual a Él. Otro consolador. Y consolador quiere decir una ayuda que se pone al lado. Una ayuda que va a tu lado. Eso significa consolador. Alguien que va a tu lado para ayudarte. Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. La única razón por la cual los discípulos creían en Jesús porque el Espíritu Santo se lo hacía entender, porque moraba con ellos. Pero hay una promesa aquí que se cumplió en el Pentecostés: y estará en vosotros. Este Espíritu Santo que está con ustedes, este Espíritu Santo, Pedro, que te permitió hacer tal declaración de que yo soy el Cristo de la gloria, va a estar contigo. Amén. Porque la declaración de Pedro no vino de él, vino del Padre, que envió su Espíritu Santo y le reveló quién era el Cristo. Entonces todos necesitamos de entender este Espíritu Santo para poder entender al Cristo de la gloria. Mientras esto no suceda, no se nos revelará Cristo. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto habla de una habitación de Dios en nosotros. Porque dice Jesucristo que Él es con el Padre con Él, y ahora Él con nosotros. Es toda la plenitud de Dios morando en nosotros. Amén. Por medio de la obra del Espíritu y el ministerio del Espíritu Santo, podemos tener acceso no solamente a la obra de Jesucristo, sino a la vida de Jesucristo en santidad y en obediencia ¿a qué? A la voluntad de Dios. Porque Él dice: nada hago por mi propia cuenta. Nada. Siendo Dios en la persona de Cristo, nada hacía por su propia cuenta. Entonces, si Cristo está en nosotros, nada debemos hacer por nuestra propia cuenta, sino obedeciendo la voluntad de Dios en Cristo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es una promesa, no solamente de que Él vendrá por segunda vez y estaremos con Él allá en los cielos. Es una promesa también cumplida de que Él vino junto con en el Espíritu Santo con nosotros. Y si Él da esta promesa, y si la dio aún en el pasado, que vendría un Mesías, muchos la tuvieron por tardanza. Los judíos no creían en Él porque esperaban otro Mesías. Y así como Él cumplió su primera venida, cumplirá la segunda. Amén. Dios. Amén. Sí, Señor. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Ningún incrédulo vio a Jesucristo después de su resurrección. Solo se apareció a aquellos que creyeron en Él, como testimonio de que así como Él resucitó, ustedes también resucitarán.
en el día postrero. Y no es solamente una resurrección física, es una resurrección de la muerte espiritual en la que nos encontrábamos, teniendo la misma naturaleza, decía Pablo, que Cristo, un nuevo cuerpo glorificado. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Si nos damos cuenta, el antes y el después del Pentecostés marca una diferencia tan grande. Ya los discípulos no eran los torpes que preguntaban cualquier cosa, eran personas que vivían en el poder del Evangelio y hablaban con denuedo el Evangelio. Y los romanos se sorprendían de cómo ellos daban su vida por esta causa. Y este es el testimonio de que el Evangelio es real, de que Dios es real, porque alguien que muere por una falsa causa no vive tanto tiempo y no vive una historia tan grande. Nadie es capaz de morir por algo que es falso, pero Dios es verdadero y Cristo es verdadero y ellos morían por ello. Los que sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén fueron llevados al circo romano. Y créanme que las pruebas que nosotros pasamos no se comparan a las que ellos pasaron por predicar en los primeros años el Evangelio. Pero entonces, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, todo lo que les había hablado Jesucristo en estos 3 años, lo entendieron, porque se les reveló en sus corazones. No era de verlo, era de entender a quién tenían dentro. Yo escuchaba el domingo pasado que ¿cómo sería nuestra actitud si viéramos a Jesucristo entrar en este lugar? Ciertamente un día le veremos físicamente, pero la pregunta es, ¿cómo lo ves dentro de ti? ¿Estás consciente de que lo llevas dentro? ¿Estás consciente de ello? ¿Consciente de que Él habita dentro de ti? Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Solo cuando guardamos esta palabra, solo cuando guardamos su palabra, cuando habla de los mandamientos, habla de todo el Evangelio, de todo lo que Él enseñó. Cuando guardamos esta palabra, lleva como resultado que Cristo se manifiesta en nuestras vidas. Algo de Cristo se manifiesta cada vez que guardamos su palabra, cada vez que entendemos su palabra. Entonces no se trata de que cada vez que leemos la palabra y oramos, entendemos algo diferente. No es que entendemos algo diferente, es que se nos revela algo que no conocíamos. Y en esto consiste la vida, conocerlo. En esto consiste la vida eterna, dice en el capítulo 17, en entenderme y conocerme. Entenderme y conocerme. Y eso es lo que haremos por toda la eternidad. No es que vamos a disfrutar del lugar que nos preparó allá y qué tremendo apartamento hecho de oro. No, vamos a ir a la presencia del mismo Dios, a entenderlo y conocerlo por la infinidad de la eternidad. Amén. Verso 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué le está diciendo Jesús? No todo el que me dice que me ama es mi discípulo, es mi hijo. Hay una condición: mi palabra guardará. Y en esto entenderán que me he manifestado a ustedes y no al mundo, en que ustedes guardarán mi palabra. En que el que me ama guarda mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué glorioso! Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Significa que a medida que se nos revela Cristo y vamos guardando su palabra, también
Se nos revela el Padre, porque Cristo es el único que conoce al Padre y Cristo lo da a conocer a quien Él quiere. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os enseñará todas las cosas. ¿Se entiende? Amén. Entonces, ¿cuál es el papel que tenemos los que predicamos, los que son pastores, los que son maestros en la palabra? ¿Cuál es el papel si el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas? Pues no es enseñarle nada nuevo. Es simplemente traer a conciencia de que todo está dentro de ti por medio del Espíritu Santo. Y se manifiesta a través de la comprensión de su palabra. Y hay una condición aquí que me viene ahorita a la mente. El que me ama guardará mi palabra. Y si nos vamos mentalmente al capítulo 2 de Apocalipsis, cuando habla de las iglesias, la iglesia de la Odisea, le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré y cenaré con ustedes. Esto no es un versículo que se aplica a los inconversos. De esto no se trata la conversión. De esto se trata la vida en la iglesia. La carta fue a una iglesia que no estaba teniendo comunión con el Señor. Y Él le dijo: si alguno de entre ustedes que están allí oye mi voz, entraré y tendré comunión y intimidad con ustedes. Y este es el llamado de la iglesia, a tener conciencia de a quién tenemos dentro. Pero fíjense que esta iglesia estaba teniendo todo un culto, estaba teniendo una cultura, pero Jesucristo estaba fuera. Estaba fuera de ellos. Porque mientras no tengamos la conciencia de que somos ese templo, de que somos esa morada santa de Dios, Él no tendrá comunión con nosotros. La cena significa comunión, intimidad con nosotros. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí les recuerda: no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene contra mí. Se acercaba la hora de la acusación y la crucifixión de Cristo, pero el enemigo no tenía argumento alguno contra Jesucristo por el camino en total santidad y perfección. Y lo que él iba a cumplir era la voluntad de Dios, de revelarse al mundo. Más para que el mundo conozca que amo al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos y vamos de aquí. Más adelante él habla acerca de la permanencia en él, con la parábola, con la alegoría de la vid, los pámpanos, y se preparaba para elevar esa grandiosa oración por ellos, en el capítulo 17 de este mismo evangelio. Entonces, volviendo nuevamente a la historia de la entrada triunfal y el lamento, no podemos ser como ese pueblo que no lo reconoció, que se mantuvo
con el entendimiento cegado, entenebrecido, y que no reconocieron el tiempo de su visitación. Hoy en día el llamado a la iglesia es a reconocer que Él ya vino y a entender que ahora mora en nosotros. Muchas veces como iglesia unida clamamos por la visitación de Dios, clamamos por una habitación de Dios, y eso está bien. Pero no seamos como el pueblo judío que esperaba la llegada de un Salvador conforme a sus corazones y no vivieron lo que la ley les decía. Y la ley solamente apuntaba a alguien, a Cristo, a que tuvieran la necesidad de un Salvador espiritual, no físico. Entonces, clamemos hoy día para que se nos revele Cristo. Amén. Clamemos hoy día para que tengamos conciencia de que Él ya vino y habita en medio nuestro y en nosotros. Amén. Ese debe ser nuestro clamor. Él hará conforme a Él desee allá afuera. Pero nuestro deber es mantener una conciencia de quién es Cristo en nosotros. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. Para este mundo, para Venezuela. Amén. Padre, te damos gracias Sí, Señor. Gracias, en Señor. esta hora. Gracias, Señor, porque así tu palabra. como tú le hablaste a tus discípulos y ellos no entendían en esa hora, tú nos has hablado hoy. Amén. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Amén. Oh Espíritu Santo, revélanos a Cristo. Que Cristo hoy resplandezca en nuestros corazones y que la oscuridad y las tinieblas retrocedan por esa luz maravillosa de Dios. Oh Padre, que hoy creamos esta palabra y podamos decir: Cristo se me está revelando. Cristo se me está revelando. Ahora caminaré en santidad por honrarlo. Ahora viviré por su propósito, por su voluntad, porque Él mora en mí. Y podamos decir, como dijo el apóstol: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la gloria del Hijo. Amén. Oh Padre, que podamos entender lo que realmente sucedió en la cruz. Más allá del madero y los clavos y del sufrimiento físico, Señor, allí hubo una liberación de Cristo. Amén. Que pasó de vivir en un cuerpo físico a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque esta fue tu voluntad y así te agradó, Padre, hacerlo. Oh Señor, ayúdanos a entender esto, que aún los profetas no lograron entenderlo, de que el Dios Todopoderoso moraría en nuestro interior. Padre, ayúdanos a entender y a valorar el privilegio que tenemos hoy de ver lo que Moisés no vio, lo que Abraham no vio, lo que Elías no vio, lo que los antiguos profetas no pudieron ver y experimentar, que es Cristo en nosotros. La gloria revelada del Padre, la imagen del Dios viviente, Señor. Oh Padre, cuánto entendimiento nos falta. Cuánto nos falta, Señor. Ayúdanos a entenderlo, para vivir una vida de obediencia, de adoración, realmente viva, sincera, no como el pueblo que te recibió con superficialidad, hipocresía. Padre, que no seamos hipócritas. Padre, quita toda máscara que hoy tengamos delante de ti, toda falsa piedad, toda falsedad, todo aquello, Señor, que nos impide conocerte, aún la misma religión. Señor, ayúdanos a entender que eres tú, la vida eterna, Señor. Amén. No hay nada fuera de ti, Señor. No hay nuestras fuerzas. No hay nada piadoso en nosotros, salvo que por tu gracia estás morando con nosotros y en nosotros. Amén. Ayúdanos a depender de ti, oh Dios. No de domingo en domingo, sino a cada instante que tengamos presente, que caminamos con la misma imagen del Dios vivo morando en nosotros.
Oh Dios, te entregamos todo, Señor, y alumbra nuestros corazones. Te damos gracias, Señor. Tuya es la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, aleluya. Gracias. Gloria a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Santo eres, Señor, digno de alabanza.